Todo es porque no atendemos una instrucción correcta de parte del Espíritu Santo. Y eso me decía el Espíritu de Dios hoy en esta madrugada. El problema, hijo, me decía, es que la iglesia no ha entendido la instrucción. No ha aprendido a escuchar mis palabras porque hay soberbia, orgullo y vanidad en su vida. Y yo le preguntaba, Espíritu Santo, pero son tus hijos. Son hijos tuyos. Y el Espíritu Santo me decía, es que no viven una vida apegada a mis palabras. Y después, amados hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Ahí hay una palabra clave, y la palabra clave que Satanás usó: no te ha dicho. Y si usted nota en el Salmo 119, el salmista David escribe: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Alguien entiende eso? Entonces, amado hermano, tienes que entender que el Satanás es astuto. Y el Satanás te va a llevar a violar los dichos de la boca de Dios. ¿Y cuáles son los dichos de la boca de Dios? Todo lo que está en su palabra. Mire, y me pareció interesante esto. Dios les ha dicho, no coman de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, o sea, todo es nuestro. Tenemos libre albedrío. Tú tienes libertad de hacer muchas cosas. Pero aquí está la restricción, si tú lo quieres llamar de este modo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Obviamente, este pasaje bíblico, este versículo, habla de la caída del hombre, de ser un ser espiritual y terminar siendo un hombre mortal como lo somos hoy. Sujetos a pecado, sujetos a muerte eterna por parte del pecado. ¿Alguien está ahí? Todo, amados hermanos, por haberle hecho caso al diablo. ¿Alguien está ahí? Yo quiero que entiendas eso, iglesia. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero que me entienda esto, amado hermano. Fíjese, Satanás incitó, y esa es la palabra correcta. El Satanás incita al ser humano, pero sobre todo al cristiano, a violar los dichos de nuestro Dios. Ahora miren la contraparte, Proverbios 1, versículo 7, por favor, vaya conmigo ahí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese que la versión TLA, ¿alguien trae versión TLA? Nadie. A ver, búsqueme a alguien, por favor, versión TLA ahí en su celular. Proverbios 1:7 de versión TLA, me encanta lo que dice la versión TLA. Y ahorita le voy a decir esto. A ver si la tiene, ahí está. ¿Ya lo tiene?
¿Qué dice? Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Fíjese, todo el que quiere ser sabio tiene que iniciar por obedecer a Dios. Sigue. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Pero los ignorantes no quieren ser corregidos. Aquí hay algo que yo te decía hace un segundo y que el Espíritu Santo me decía. Fíjate, dentro de lo que leímos ahorita, el hombre que quiere ser sabio tiene que empezar por obedecer a Dios. ¿Alguien está ahí? Pero este es el problema. Pero los insensatos no quieren ser corregidos. Entonces ahí entra la soberbia, el orgullo y la vanidad. Te lo voy a poner de este modo. Cada que Dios te da una palabra y no te agrada, tu primera reacción ¿cuál es? Eres insensato. Si te han dado una palabra de parte de Dios y te has enojado, eres insensato. La insensatez en sí lleva soberbia, lleva orgullo y lleva vanidad. ¿Alguien entendió eso? ¿Por qué? Porque no queremos ser corregidos. Porque va contra la naturaleza, dice el apóstol Pablo, escribió y dice: porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero la carne no se puede sujetar al espíritu, y aunque quiera no puede, porque su naturaleza es de pecado. Mas el que ha doblegado su vida a Dios vive en el espíritu. Entonces, amado hermano, aquí hay un gran problema. El gran problema es que aún vivimos con soberbia como hijos de Dios. Aún, amados hermanos, nuestro viejo yo, del cual habla Colosenses capítulo 3, ese hombre viejo que está lleno de pecado, pero está viciado con las prácticas de la naturaleza humana y del Satanás, sigue haciendo mella en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, amados hermanos, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y sabe, en teoría la palabra de Dios es hermosa, pero en práctica es muy difícil. No cualquiera doblega y sacrifica su carne. No cualquiera. Solamente aquellos que quieren agradar a Dios y amar a Dios. Amada iglesia, yo quiero decirte esto. Y puede parecer una palabra trillada, pero Cristo está a la puerta. Él viene. Y sabe, la palabra de Dios dice: bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas. Entonces, la palabra de Dios nos dice: porque la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Unos estarán en casamiento, dándose en casamiento, unos estarán trabajando, y después el Señor Jesús dijo, dos estarán en un molino, uno estará moliendo, el uno será tomado y el otro será dejado. La pregunta es, dentro de esos dos que estarán moliendo, ¿cuál eres tú? Es verdad que no podemos dejar a un lado nuestra vida natural, me refiero a que tienes que trabajar para sobrevivir,
tienes un anhelo de formar una familia, tienes el deseo de vivir una vida agradable, irte de vacaciones, tener hijos, tener perros, tener una casita, todo es válido, amado hermano, pero todo tiene una prioridad. Y la prioridad es la santidad. ¿Quieres tener un noviazgo? Tenlo en santidad. ¿Quieres vivir la vida? Vívela, pero vívela en santidad. ¿Quieres hacer de tu vida un cucurucho? Hazla, pero hazlo en santidad. ¿Alguien me va entendiendo eso? Porque, amados hermanos, hay prioridades en la vida. El que quiera ser sabio, obedezca a Dios. Pero el problema es esto. Fíjese que hace unos días nos comentaba mi esposa y a mí un matrimonio, un problema que han tenido con su hijo. Y yo recuerdo que antes de que este joven hiciera lo que en el problema donde está, no le puedo contar toda la historia ni decirle los nombres, pero antes de que estuviera en ese problema donde está, yo recuerdo las palabras de mi esposa, y mi esposa le dijo a este matrimonio: no metan a su hijo en esa escuela. Y mi esposa buscó las mejores palabras, más sencillas, para no ofender, pero para hacer entender: no metan a su hijo en esta escuela, métanla en esta, que era una posibilidad. Pero no lo hicieron y lo metieron en la otra escuela donde ellos quisieron. Yo le decía a mi esposa, ahora que nos contaron hace poco la historia, yo le dije a mi esposa: ¿sabes? Este es el resultado de una soberbia en el corazón. Porque quizás el padre o la madre dijeron, se lo voy a poner de este modo: la escuela 1 era una escuela buena, pero muy exigente. La escuela 2 era una escuela con un poco de nivel educacional un poco más bajo. Entonces, mi esposa le dijo: métanla en la primera escuela, que es un nivel. ¿Alguien me entiende? O sea, en pocas palabras, tu hijo no la va a hacer en esta escuela, pero tiene posibilidad en esta. Por a lo mejor los padres pensaron: ¿por qué voy a meter a mi hijo en esta escuela chafa? Tengo que meterla en esta escuela fina, cara, con un nivel. Y ahora hay un resultado feo de esa situación. El que quiera ser sabio, escuche la voz de Dios. Amados, yo les voy a decir algo. La palabra de Dios dice: escuchen a vuestros pastores. No te voy a decir que yo estoy en un super nivel más arriba que tú, pero si el Espíritu Santo me levantó a las 3 de la mañana hoy para hablarte esto, es porque el Espíritu Santo ya me hizo digerir lo difícil y tú ya vas a tomar el alimento de una manera sencilla. Pero si tú eres necio y soberbio, vas a ser quebrantado. Y esta palabra yo la tengo desde hace como 20 días para una persona, pero no he tenido la oportunidad. Va a ser quebrantada esa persona, porque ha sido necio en el corazón. Y es que Dios al que ama castiga, buscando su arrepentimiento.
Y ahorita te lo voy a mostrar en la palabra. Y de veras que va a ser eso, amados hermanos. Pero Proverbios 3 me dice, versículo 5. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. ¿Y qué? No te fíes de tu propia sabiduría, de tu prudencia. Amado hermano, ¿sabe? Hay algo que a mí me molesta mucho de muchos de la iglesia. Pastor, sí, que aún tienen la necedad y la soberbia hasta arriba. Y no entienden que si no cambian su estilo de vida, van a ser quebrantados y les va a doler. Yo voy a contar una historia personal. Yo era director de la alabanza. Estábamos en la iglesia, en un congreso de no sé qué. Nos trajeron a un predicador X. Ese predicador X empezó a orar por todos los del grupo de alabanza. Dios te quiere, Dios te ama, Dios te va a levantar. Oró por todos y dejó al director al final. Él más me oró por mí. Y yo tenía soberbia en el corazón. Y me fiaba de mi propia prudencia. Creía que lo que yo pensaba era correcto cuando es incorrecto. Cuando terminó todo el asunto, el propio predicador, me acuerdo que fue, y me dijo, ven. Desde que me dijo, ven, las piernas me empezaron a temblar. Y yo creo que usted se está imaginando, la presencia de Dios sobre el pastor estaba. No, me dijo, ven, y me habló con una familiaridad que me extrañó. Me dijo, ven, déjame orar por ti. Y empezó a orar por mí. Y yo sabía que el Señor me iba a meter una regañada, porque yo conocía mi vida. ¿Alguien me entiende eso? Entonces mi saque fue, voy a empezar a hablar de lenguas. Saca la baranda, saca la baranda, brinca, me dijo, déjame orar. Cuando me dijo así, déjame orar a mí, me empezó el Espíritu Santo a hablar. No sé cómo, si tú me lo preguntas, yo no sé cómo, pero el Espíritu Santo me habló a mí. Y yo sabía que era el Espíritu Santo. De tal manera que solamente recuerdo de todo lo que dijo, me dijo, Dios te va a pasar por fuego. Y si realmente le amas, vas a soportar. ¿Para qué le cuento la demás historia, hermano? Solo basta con decirle que muchas veces, postrado delante del Señor, me quedé llorando dormido, porque la ausencia del Espíritu Santo y las circunstancias que estaba pasando eran terribles en mi vida, de tal manera que yo no podía diferenciar entre un dolor físico y un dolor del alma. Tanto me dolía el alma, y si usted puede preguntar si el alma duele, creo que sí duele. Y son quebrantamientos, amado hermano, que te deshacen, te desarman, te rompen. ¿Conoce la historia del alfarero? Eso es. Y no son por circunstancias que tú provocas, son circunstancias terceras que Dios usa para ser quebrantado. Yo le he dicho una y otra vez, amado hermano, si yo no hubiera pasado por ese quebrantamiento, yo seguiría teniendo un problema en mi sexualidad. Si yo no hubiera pasado por ese quebrantamiento, yo sería un pastor de esos orgullosos que usted conoce,
Si yo no hubiera pasado por ese quebrantamiento, sería un pastor que busca la fama y que no busca el Espíritu. Porque eso es lo natural del hombre. Si yo no hubiera pasado por ese quebrantamiento, amados hermanos, sería un pastor que sedujera a las mujeres. Pero Dios tenía un propósito y un plan. Y por eso primero me mandó por el quebrantamiento, ahí como en Jeremías, como la vasija, y después me metió al trabajo. No podía meterme así como estaba, porque no le servía mi vida de esa manera. El que quiera ser sabio, escucha la voz de Dios. Yo veo a veces, amados hermanos, pasan por quebrantamientos y se están desarmando y no aprovechan la lección. Amada iglesia, creo que tenemos que crecer como hijos de Dios. A veces creemos que es como cuando tenemos cuates. ¡Hey! Estamos formados en la fila, pásate hasta acá para que pases, córrele. O que Dios va a ser como nuestros padres. Ah, te equivocaste, bueno, eres mi hijo, pásale. Dios es justo, es recto y en su justicia nos va a juzgar conforme a su justicia. Si Él es justo, amado hermano, en Él no va a haber tropiezo ni quebrantamiento. ¿A qué me refiero? Él no va a decir, ah, te equivocaste, pásale, no hay bronca, entra en el gozo de tu Señor. A ver quién más, Dios, pero pequé poquito y mis pensamientos eran sucios y era envidioso y era, pásale, eso se corrige en el cielo. No, amado hermano, Dios es justo. Leía Proverbios 1 y Proverbios 3 y Proverbios 4 y leía Génesis 1 y Génesis 3 y 4 hoy en la madrugada. Y logré entender algo. Cuando el hombre cayó, Dios busca a Adán y a Eva en el paraíso y les dice, ¿dónde estaban? Ah, es que supimos que estábamos desnudos y nos escondimos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? No es que Dios fuera tonto o que no supiera la realidad del paraíso. Claro que conocía el corazón del hombre, pero ahí está la diferencia, amado hermano. Cuando tú quieres hacer las cosas por ti mismo, es decir, cuando tú tomas una decisión y dices, yo quiero aprender de Dios, yo voy a obedecer a Dios, quiero hacer todo lo que esté necesario en mi mano para obedecer a Dios, lo vas a hacer, y cuando no lo quieras hacer, no lo vas a hacer. Aunque al rato me acerque a ti y te diga, dice el Señor que vas a ser quebrantado, no lo vas a hacer. Porque hay un corazón duro, hay un corazón soberbio, hay un corazón necio. Por eso, amada iglesia, tenemos que entender que Dios es una realidad. Por eso, amada iglesia, tenemos que entender que Cristo es una verdad. Y que tú no puedes jugarte tu salvación en un volado. Le decía hace unas horas a una hermana, me platicaba una situación con su esposo. Y yo le dije, hermana, tomaron a Pedro y lo metieron a la cárcel. Y les dijo el procónsul, cállense, los vamos a dejar libres, pero cállense, ya no prediquen a su Cristo, ya no oren por la gente, ya no hagan milagros, ya no hagan nada, váyanse, desaparezcanse de aquí. Y Pedro les contestó, ¿les parece justo obedecer al hombre y desobedecer a Dios? No, chiquitos, aunque me maten, yo voy a seguir predicando al Señor. Amado hermano, hay una canción de un grupo que se llama Rescate,
que se llama no es cuestión de suerte. Amado hermano, hay una parte que dice Dios no es cuestión de suerte. Dios no es cuestión de suerte. La salvación no es cuestión de suerte. No es cuestión de que te eches un volado y sirvas al sexo, al alcohol, a las drogas, a la rebeldía, a la necedad, a la sexualidad. No, amado hermano, no es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. O vives en santidad o vives en santidad. No te fíes de tu propia prudencia. Fíate de Jehová en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Creo que eso es bien necesario, que Dios enderece nuestros caminos, porque a veces nuestros caminos, amados hermanos, son torciditos. Dice, por eso Isaías dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, porque tú crees que los caminos que decides son los que son correctos, pero esos no son los caminos de Dios. Tenemos que estar en sintonía con Dios para saber cuáles son nuestros caminos. El asunto de todo esto, amado hermano, es que, mire, seguimos en una inconsciencia espiritual. Sí, se lo dije bien. En una inconsciencia espiritual. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1. Versículo 8 en adelante. Mire, vamos a leer esto. Acuérdense lo que le dije. Llegó la serpiente y era astuta y con sus palabras enredó el corazón de Eva y la hizo tropezar, la hizo pecar. Pero mire el consejo del Señor para nuestras vidas. En pocas palabras te voy a decir algo, amado hermano. Dios te está anticipando muchas cosas. ¿Alguien me entendió eso? Dios te está anticipando muchas cosas. Mire, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Es decir, amado hermano, si algún cabezón que pase pura maldad. Yo le decía hace unos días a mi hermano de cierta persona, yo le dije, yo tengo un problema con cierta personita porque es una personita que solamente está pensando. Yo no sé si usted ha conocido a un niño. Quizás hay un grado de niños latosos o inquietos, vamos a llamarle de ese modo. Pero hay un nivel de chamacos que solamente están buscando qué maldad hacer, y eso es maldad. Si ven esto, fíjense, yo me acuerdo que un día había un niño y estábamos en un lugar, no recuerdo dónde, y era un niñito, iba ahí, y un niñito hasta gracioso, chamaco, piojoso, iba, pasó por un lugar y había un montón de hojas, y le hizo así. Pasó por donde iba una planta, pasó por otro lugar y tiró lo que encontró. Y así por donde iba pasando iba. Y había otro niñito sentado, así en el rinconcito, con sus juguetillos ahí. Ni cuenta te dabas que estaba, pero el otro, la mamá estaba atrás de él, recogiendo lo que tirabas. Y yo le decía, híjole, yo tengo un problema con esa persona. Porque es de esas personas que solamente está buscando qué maldad hacer. No le puedes quitar los ojos de encima, porque ya está haciendo algo malo. Y es un adulto, es un sentido diferente. Una gracia de un niño. Vienes y recoges lo que tiró. Pobres de las mamás, ¿verdad? Pero un adulto, amados hermanos, hay gente que solamente está pensando mal, y por eso te está diciendo la palabra de Dios. Fíjese, yo para poner una cerveza en mi boca, alguien
que era nuestro amigo, se decía nuestro amigo, nos incitó a poner una cerveza en la boca. ¿Alguien me entiende eso? Alguien que se decía mi amigo me incitó, vamos a fumar. ¿Alguien entiende eso? Y la palabra del Señor te dice, hijo mío, si los pecadores quisieran engañar, no te juntes con ellos. A ver, hermana, ¿tiene su TLA ahí? Sí. Me gusta lo que dice la versión TLA. Fíjese lo que dice la versión TLA. Proverbios 1, 7. 8. No, 9. No, 10, hasta el 10. Fíjese lo que dice esta palabra, porque no tan solo aquí dice, si vienen los engañadores, te quieren engañar, no consientas. Miren lo que dice la versión TLA, La versión TLA se va más duro, más fuerte, más feo. ¿Qué dice, hermana? ¿No? Espérenme, es que ya me había salido. Fíjese lo que dice la versión TLA. Bueno, sigue diciendo el siguiente. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. No consientas con ellos. Acecharemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Fíjese lo que dice la versión TLA, porque aquí como que no está tan explícita. ¿Sí? ¿La tiene, hermana? Sí, a partir del 8. Del 10, a ver, del 10. Del 10. Querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Y si se muere, que se muera. Y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Fíjese, la versión TLA ya es más mortal, ya está hablando de un nivel superior. A lo mejor esta versión de la Reina Valera como que es un poquito más ligerita, pero aquí ya está más fuerte. Y amados hermanos, así se empieza en el mundo del pecado y de la delincuencia espiritual, con un deseo, con un extra que te invita a hacer algo contrario. ¿Y sabes cuál es el problema de hacer caso a estas palabras? Mire, Eva hizo caso, y esta es una cadenita. Eva hizo caso a la serpiente, en pocas palabras, Eva hizo caso al Satanás. Ahí está. Eva usó las mismas palabras que el Satanás usó con ella. Eva las usó para engatusar a su esposo y lo hizo tropezar. Cuidado. ¿Alguien está ahí? Pero no todo se quedó ahí. Y es que este es el problema del problema. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Génesis 3. Versículo 7. Ahí está. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Punto número 1, amado hermano, seas o no seas cristiano, seas o no seas amante de Cristo Jesús, ames o no ames a Dios, el pecado te avergüenza. Hoy, mañana y pasado mañana. Pero Cristo me perdonó, sí, amado. Sí. Pero dice Proverbios 7, si no mal recuerdo. A ver, hermana, ayúdenme por favor. Dice el hombre que adultera, del hombre que adultera,
que no se borra su pasado, algo así dice, pero es Proverbios. Ahorita que lo encuentro en las manos. Sé que lo va a encontrar. Fíjese, aquí está el asunto. El problema, amados hermanos, es que pero Dios me perdonó, Dios tomó mis pecados y los echó a lo profundo de la mar. Sí, claro que sí. Y para la vida eterna es una bendición, pero amados hermanos, el pecado trae vergüenza. Porque Dios olvida, pero el hombre no. ¿Alguien entiende eso? Dios olvida, pero el hombre no. Entonces, preguntaba a una persona un día en un foro, decía, ¿un pastor que adultera puede volver a pastorear? Y me gustó la respuesta de un pastor que se llama Miguel Núñez, utilizando este pasaje bíblico, y yo entendí muchas cosas. Y este pastor decía, pues claro que el pastor es perdonado por Dios, porque entonces si no la palabra no fuera válida o no tuviera poder. Claro, la palabra de Dios dice que el que se arrepiente Dios lo perdona. ¿Está conmigo? Pero el asunto aquí es que dice la palabra de Dios, no podría seguir pastoreando porque su credibilidad ya no está vigente. Y ese es el mayor problema. Y esto es lo que dice Proverbios. ¿Sí, hermana? ¿Sí lo encontramos? Sí. A ver, ¿qué es? 6, del 32 al 35. A ver, vamos allá. Proverbios 6, por favor. Esto quiero usted que lo tenga bien en cuenta. ¿6 qué? 32. Fíjese, es que este es el asunto. Por eso yo le digo, amado hermano, y no tan solo, bueno, aquí nos pone como referencia el pecado. ¿Ya está? Aquí nos pone como referencia el pecado, el adulterio. Pero sin embargo el pecado es generalizado. Fíjese, si a usted lo vieron un día ebrio, ahí por las calles, ¿cómo lo van a conocer? Como el borrachillo. Pero solamente tomé una vez, ¿qué importa? Eres el borracho. ¿Alguien está ahí? Si alguien se quiso pelear contigo y tú no quisiste, ¿cómo te van a conocer? Pastor, entonces me tengo que pelear. No. Pues vale que lo conozcan como el menso, ¿no? O el cobarde. Si a una muchacha la ven con 3 o 4 o 5 diferentes, ¿cómo le van a conocer? No lo digan. Ni lo piensen. ¿Alguien me entiende? Si no lo ven trabajando, ¿qué van a decir que es? Loco. Porque el hombre etiqueta. Pero Dios me perdone. El hombre etiqueta. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, y el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, ¿qué? Nunca será borrada. Entonces, amado hermano, hasta el perro se va a acordar que pecaste. Porque los celos son el enojo, el furor del hombre, y el hombre no perdonará en el día de la venganza. Hola. Por eso, amados hermanos, hay que tener cuidado. No es que tú digas, voy a pecar, voy a emborracharme, voy a andar haciendo destrozos, no, amado hermano, no, porque ahí está la etiqueta. Ahora mire, y ahora tome en cuenta esto, todo lo oculto, ¿qué? Sale a la luz. Por más mago que te creas y escondas todo bajo el sombrero, el
poner, un día va a salir. Entonces, amado, pero esto no es lo peor. O sea, la etiqueta nunca se va a borrar. Entonces, Dios te perdona, pero la etiqueta nunca se borra. Ahora, yo te voy a decir algo, amado. Esto es lo de menos, que te etiqueten por la calle de, ay, va el borrachillo. Y fíjese, yo se lo voy a decir, y se lo digo, abro un paréntesis, antes de seguir al siguiente y termino. ¿Qué hora tengo? 8:47. Gracias. Fíjense. Un día estaba el hermano Jerónimo allá afuera, lavando su camioneta. Y se lo puedo poner aquí al hermano Jerónimo, para que les diga. Estaba el hermano Jerónimo allá fuera lavando su camioneta después del culto. Entonces vio unos tipos que estaban ahí al lado de la casa de mi suegra, donde venden unas cervecillas. Pues ahí estaba una bola que nos conoció, o que me conoció cuando yo andaba en las trofelías, porque yo era de los borrachitos que se ponían en la esquina a tomar, en el parque, en la esquina de mi suegra, atrás de mi casa. Teníamos nuestros lugares, ¿no? Donde nos poníamos a tomar. Entonces, ahí vieron pasar, porque ya iban hermanos para abajo. Vieron a un grupo de hermanos que iba para abajo. Y alguien de esos que nos conoció dijo, yo no sé, Jonathan, ¿por qué se siente ahora tan santo y quiere redimir a todos? Quiere llevarlos al cielo. Si era bien borracho y era bien peleonero y andaba ahí haciendo sus cosas. La etiqueta queda. Pero yo sí regañé al hermano Jerónimo, y se lo puedo decir. Yo le dije, pues hermano, hubiera aprovechado para decirles, exacto, mi pastor era borracho, mi pastor era peleonero, mi pastor andaba ahí en las esquinas, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores lo ha transformado y ahora su vida es completamente diferente. Eso habla del poder de Dios que transforma, pero pues no dijo nada. Ahí se hubiera aventado como a 5 al evangelio. Hubieran cambiado su perspectiva. Claro que Dios transforma. Dios me transformó, pero la etiqueta está. ¿Cierto o no? Y ahí está, amado. Pero eso no es lo peor. Eso es lo de menos. Que la gente hable de ti, mire, es lo de menos. El problema es esto, y ten cuidado, amado hermano. La siguiente vez que quieras pecar, toma en cuenta esto. Vaya conmigo nuevamente a Génesis 3. Y aquí quiero ir terminando. Espérenme. Ok. Nos quedamos en el 9, ¿no? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, típico. El típico saque de todos los seres humanos. Por eso Proverbios 3 te dice, Proverbios 3:7 te dice, si alguien te invita a pecar, ¿qué? No vayas con ellos. Porque después vas a sufrir, tú vas a sufrir el quebrantamiento de tu error. Y lo primero que vas a hacer, ¿qué va a ser? Fue mi mamá, yo soy así por mi mamá, yo soy así por mi papá, yo soy así por mi tío me enseñó, mi tío me dijo, el pastor no me iba a visitar. La mujer que me diste. Luego buscó el pretexto. No, amigos, no hay pretextos delante de Dios. Cada quien es responsable de lo que hace. ¿Está ahí? Entonces dice la palabra. Y él respondió,
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra, ¿no? El Adán dijo, la vieja que tú me diste, tú me la escogiste. No me diste esa opción, tú me la pusiste. Y Eva dijo, no, pues la cochina serpiente, tú la pusiste en el huerto, ¿no? Pretextos. Y Jehová dijo a la serpiente, y aquí está, ponga atención aquí, amado hermano. Dice un dicho por ahí, tanto peca que el que mata a la vaca y el que le agarra la pata. Entonces, tres vatos tuvieron que ver en el pecado del hombre. 3 vatos sufrieron las consecuencias. ¿Ahí está? Sí. Pero lo feo es esto, mire. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué? Maldita serás entre todas las Maldita bestias. serás. Yo quiero que tú me entiendas algo para todos aquellos que dicen, y se los digo ahí en línea, para todos los que dicen, no hay maldiciones generacionales, Dios nos redime de todo. ¡Ay! El pecado acarrea maldición. ¿Alguien entiende eso? Piénsalo antes de pecar. Aunque ya estés ahí en la línea del pecado, iba a decir una palabra fea. Aunque ya estés ahí en la línea del pecado, acuérdate que el pecado produce maldición y el asunto es que va a traer consecuencia para ti, para tus generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y van a traer consecuencia. Maldición, le dijo, maldita serás. Por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y sobre tu pecho andarás del polvo y comerás todos los días de tu vida. Yo me ponía a pensar esto. Cada que tú veas a una serpiente arrastrándose por el piso, viéndola en la tele o en como tú quieras verla, o en vivo y a todo color, o en el zoológico, donde quieras, el que se arrastre fue una consecuencia, una maldición. El que esté arrastrándose fue por maldición. Desde aquel tiempo del Edén hasta el día de hoy sigue la maldición. ¿Alguien entiende eso? Amén. Entonces, amados hermanos, hay que tener conciencia. Con el pecado no se juega. Abra sus ojos, despierte su conciencia. Jóvenes, despierten. No por ser, se dice que los jóvenes, por ser joven o adolescente, eres medio tonto. Y Proverbios 1 dice, llama a la sabiduría de tu hermana y a la inteligencia tu pariente. No por ser jóvenes somos tontos, o bueno, son tontos, ¿sí? No porque sean jóvenes son tontos. Tienen a Dios de su lado. Pueden cambiar las cosas. Y si el pecado maldice, imagínate estar del lado de Dios. Super bendiciones, ¿no? Pero tristemente a veces buscamos más la parte fea del asunto que la bendición. Y mire, esto, cuando yo estaba leyendo esto, a mí me dio mucho, no sé qué. No coraje, así como diciendo, qué tontos, pero a lo mejor si yo hubiera sido Adán, también lo hubiera regado, ¿no? Entonces, no sé. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera dolores en tu preñez, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido. Amados hermanos,
para las mujeres feministas, aunque les duela, Dios puso al hombre como cabeza por causa, por maldición. Dios hizo que las mujeres tuvieran hijos con dolor por maldición. Fíjese, y la versión TLA dice, ya no lo vas a hacer que busque, hermana, pero la versión TLA dice: con dolores darás a luz a tus hijos, y aún así querrás tener más hijos de tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Alguien entiende el término de enseñorearse? Es gobernar. O sea, quieras o no, amado hermano, hermana, el hombre gobierna sobre la mujer, aunque hay unas mujeres bien canijillas. Ahí está, y es por maldición, amados. Entonces, creo que hay que hacer conciencia de ese asunto. Pero peor, o sea, yo creo que a la mujer le fue barato, porque ella fue la causante del asunto, el problema feminista. Pero le fue barato, amados. Mire el hombre, yo de veras, cuando vi qué le hizo Dios al hombre por bruto, yo dije, chanclas, qué lástima que soy hombre, pero qué bueno que fui hombre. Mire, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Por eso les digo, amados, hay que obedecer la voz de Dios, no la voz de una mujer, ni la voz de tus amigos, ni la voz de tu novio, ni la voz de claro, de tus padres sí, pero escucha la voz de Dios. No es cuestión de suerte la salvación es decisión. Mire, ay Señor, pobre hombre, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Y ahí es un rebote, amados hermanos. Por eso les digo, a veces nosotros pecamos sin entender que por nuestra causa, fíjate, si tú, varón, pecas, por tu causa, la economía en tu casa cesa. Por tu causa, la tierra, tu tierra, cae en maldición. ¿Y quién es tu tierra, varón? ¿Quién es tu tierra? Tu familia. Y tu familia cae en maldición por causa de tu pecado. ¿Qué culpa tienen tus hijos de tu brutez? Creo que le faltó ahí en la palabra de decirle, ¿no? Por bruto, ¿no? Por haber pecado. Mire, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así es que cuando te vas a echar unos tacos de cabeza ahí, o unos tacos ahí de los grasosos, y te los estás comiendo bien sabrosos, y con dolor te los estás comiendo, porque es maldición, porque para comprarte esos taquitos tuviste que echarle ganas mucho tiempo. ¿Alguien me entiende? Cuando te sientas a la mesa y hay un plato, sí sabemos que es bendición de parte de Dios, claro que sí, pero es por maldición. Entonces, amados hermanos, hay que considerar. Creo que esta palabra es digna de considerarse. Después dice: comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Espinos y cardos producirá, eso quiere decir que va a haber problemas, situaciones, dificultades en tu trabajo, les vas a caer gordo, te van a correr, te van a hacer la vida imposible. Espinos y cardos son situaciones, o sea, problemas. ¿Por qué? Por cuestión de la maldición. Ahora, quiero decirte dos cosas. Termine de leer eso en su casa, por favor.
Vaya conmigo al Salmo 32. Solamente quiero, no te voy a hablar.